Bien, y Cuba ha sido uno de los países que ha tenido la dicha de recibir en 17 años la visita de 2 papas y se prepara para la llegada del tercero, que ya de hecho tocó suelo cubano. Cuba está viviendo periodos de cambios. Tanto el restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos como la nueva ley migratoria parece haber cumplido la frase de la visita de Juan Pablo II en el 1998, que Cuba se abra al mundo y el mundo se abra a Cuba. Juan Pablo hizo la primera visita papal a la isla en enero de 1998. El sumo pontífice se había convertido en uno de los actores esenciales para poner fin a la Guerra Fría en Europa. En los meses anteriores a su llegada, el gobierno cubano hizo algunos gestos a la Iglesia Católica, permitió el ingreso de 60 religiosos a la isla, autorizó misas al aire libre y permitió que el cardenal y arzobispo de La Habana, Jaime Ortega, se dirigiera al país por televisión. La Navidad de 1997 fue celebrada como feriado nacional por primera vez desde 1969 y el mensaje navideño del Papa fue publicado en la portada del periódico oficial Granma, quedando así atrás los peores días del enfrentamiento del gobierno de Fidel Castro contra los católicos. En este país, la mayor parte de los artífices de la cultura, católicos y no católicos, creyentes y no creyentes, son hombres de diálogo, capaces de proponer y de escuchar. La Iglesia y las instituciones culturales de la nación deben encontrarse en el diálogo y cooperar así al desarrollo de la cultura cubana. Asimismo, se encontró con el entonces presidente Fidel Castro, visitó un centro de leprosos y habló con los líderes religiosos. Ofició misas en las ciudades de Santa Clara, Camagüey, Santiago y La Habana en la Plaza de la Revolución. Sin embargo, el viaje de Benedicto XVI se produjo en un contexto distinto al de Juan Pablo II, pues ya había pasado más de 5 años desde que Fidel Castro había delegado el poder y su hermano Raúl Castro ya estaba establecido en su gobierno e impulsado una serie de reformas para reducir el tamaño del Estado y permitir la expansión de las actividades económicas independientes. Las relaciones con la Iglesia estaban mejor con reuniones cada vez más frecuentes entre Castro y el cardenal Ortega y otros miembros del clero cubano. Tanto así que Ortega comenzó a oficiar de mediador e incluso de emisario. La Iglesia tuvo un rol destacado en la liberación entre el 2010 y el 2011 de 126 presos políticos, la mayoría de los cuales aceptaron exiliarse. Benedicto XVI llegó a Cuba como peregrino de la caridad por ser ese el año jubilar por los 400 años del hallazgo de la imagen de la patrona del país, la Virgen de la Caridad del Cobre. En esa ocasión, Joseph Ratzinger, que un año después renunciara al papado, se reunió con el presidente Raúl Castro y también con Fidel. En Cuba, Benedicto XVI dejó mensajes en defensa de las libertades y reclamó más espacios para la Iglesia Católica. Que nadie se vea impedido de sumarse a esta apasionante tarea por la limitación de sus libertades fundamentales, ni eximido de ella por desidia o carencia de recursos materiales. Asimismo, criticó el embargo de Estados Unidos y abogó por la reconciliación de los cubanos dentro y fuera de la isla. El Papa Francisco llega a Cuba en una visita de 4 días, todo ello cuando la revolución ya tiene 57 años con un régimen comunista y aún con un Castro en el poder. Siguiendo con la costumbre de las visitas papales previas, el gobierno indultó a 3.522 presos, pero para muchos cubanos eso no es suficiente. Suedy León, NCDN.